Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a la entrevista. Este día tenemos a un personaje de excepción con nosotros, es el licenciado Miguel Montes. El licenciado Miguel Montes ganó fama como abogado, la ganó también como político, pero el principal reconocimiento o la principal controversia de su vida fue la investigación sobre el caso Luis Donaldo Colosio. Él fue el primer subprocurador especial sobre el caso Colosio, que en estos días vuelve a la vida o vuelve a la controversia precisamente por las nuevas conclusiones del caso por parte del nuevo subprocurador especial Luis Raúl González Pérez. Licenciado Miguel Montes García, le agradezco el estar aquí con nosotros. Al contrario, don Sergio, muchas gracias por invitarme. A 3 años de distancia, el nuevo subprocurador del caso Luis Donaldo Colosio, Luis Raúl González Pérez, nos está diciendo en lo fundamental que hay un solo autor material del asesinato de Luis Donaldo Colosio y que este autor material es Mario Aburto. Es fundamentalmente la misma conclusión que usted dio a conocer hace 3 años y que generó una gran controversia. ¿Se siente usted vindicado? Me siento satisfecho, sin poder decir ni siquiera que complacido, porque con honestidad y con dedicación, con método científico, se ha llegado a la verdad que ya estaba anunciada desde mi punto de vista. En ese sentido, en cuanto a la autoría material de Mario Aburto, no creo que la conclusión sea nueva. Es la ratificación de lo que ya se había dicho. Lo que puede ser mejor, no tendría yo empacho en reconocerlo así, incluso en felicitar a quienes han desarrollado estos trabajos, es el método por cual se llega a demostrar este hecho que ya estaba también a mi juicio demostrado con los análisis y estudios que la Subprocuraduría hizo cuando yo la coordiné. Cuando usted dio a conocer sus conclusiones hace poco más de 3 años, hubo una gran controversia. De hecho, hubo lo que podríamos llamar quizás un linchamiento público. ¿Se siente usted que fue linchado en su momento? Quiero puntualizar algo. Curiosamente, yo creo que en este asunto no ha habido una controversia seria. Siempre ha habido calumnias, opiniones sin fundamento dictadas por la emoción, por la ignorancia o hasta por el interés político y exposiciones fundadas en lo investigado. Entonces no ha habido controversia porque de la parte que no acepta las conclusiones no hay un fundamento claro ni un razonamiento lógico. Yo diría que más bien ha habido exposición de criterios personales con orígenes muy diversos, con fundamentos personales muy subjetivos. Eso creo que es lo que ha ocurrido. No, yo creo que sí fui calumniado, creo que sí se me trató con injusticia en los medios, se pensó que había actuado con deshonestidad y se quiso inducir a toda la opinión pública que pensara que yo había actuado con deshonestidad, que había participado en un complot que nadie ha aprobado, reconociendo que yo en abril anuncié, unos pocos días de que tomé el caso, la posibilidad de una acción concertada. Eso lo tengo que reconocer. Y sí fue una cosa que me lastimó y que me incomodó profundamente. El informe de Luis Raúl González Pérez no es completamente positivo sobre su ejercicio como subprocurador especial. Cuestiona los peritajes y en particular la hipótesis de la caída del cuerpo de Luis Donaldo Colosio después del primer disparo. ¿Qué opinión le merecen estas afirmaciones del nuevo procurador, del nuevo subprocurador? Cuando hablamos de un dictamen pericial víctima-victimario, que así sea de manera parcial, implica una reconstrucción de un momento de la comisión del delito o de varios momentos de la comisión del delito. Un criminalista español reconocido, Mestre, opina que siempre estamos hablando de posibilidades. Posibilidades o de probabilidades que se derivan de los otros hechos conocidos. Él señala que aún conociendo todos los hechos relativos a un delito, cuando se habla de posición victimario, estamos orientándonos en el dédalo de posibilidades, señala él casi textualmente. Yo digo que los dictámenes que hicieron los profesionistas que me auxiliaron en el momento que yo coordiné esta investigación, todos ellos encabezados por el señor doctor Rafael Moreno González, realizaron un trabajo estupendo.
Rafael Moreno González, tengo entendido, es considerado como el gran maestro de todos los criminólogos que actualmente ejercen esa profesión en nuestro país. ¿Eso es cierto? Así es. ¿Por qué lo escogió usted? Precisamente por eso. Yo tuve la fortuna de conocerlo cuando fui procurador de justicia del Distrito Federal. Era el director del área pericial de esa procuraduría. Tuve el privilegio de hacerle un reconocimiento público y de que se jubilara cuando yo era procurador, a pesar de lo cual yo le pedí que continuara siendo asesor de la Procuraduría para casos específicos y particularmente delicados. Él es un destacado discípulo de Quirós Cuarón y además fue 12 años presidente de la Academia Nacional de Ciencias Penales, y yo creo que es maestro de todas las generaciones de peritos y de criminalistas que han pasado por la Universidad Nacional y que actualmente trabajan. Eso en cuanto a su capacidad técnica. En cuanto a su honestidad personal, es un hombre intachable. ¿Cuáles son las discrepancias reales que hay entre los peritajes que se llevaron a cabo durante su gestión y los que ahora se han llevado a cabo bajo la gestión del licenciado González Pérez? Qué bueno que me hace usted esta pregunta, Sergio. Yo hice un ejercicio con unas brevísimas notas para que no se me pasaran. Por las escasas informaciones que tengo de lo que he visto en televisión y en los medios en relación con el informe del señor subprocurador Raúl González Pérez y lo que dijeron los peritos que trabajaron en el momento que yo coordiné la investigación, no sé si me permita leer esas notas porque allí establezco muy claramente, y las leeré muy rápido, estas coincidencias y discrepancias entre los peritajes que se me rindieron a mí como subprocurador especial y los que ahora se informa a la opinión pública. ¿Se me permite? Por supuesto, claro. Gracias. Una coincidencia fundamental, que Mario Aburto Martínez hizo los 2 disparos, o sea que fue el autor material del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Esa es la conclusión fundamental de los dos. Coincidencia fundamental. Otras coincidencias y algunas diferencias. 1. Que Luis Donaldo Colosio Murrieta realizó un giro de derecha a izquierda. Yo digo que es una coincidencia porque aunque el señor subprocurador especial afirma que no hubo giro, se ve claramente que se inicia un giro. Y aquí, nada más, en cuanto a la existencia del giro, la coincidencia la señalo, no en cuanto a sus grados. El giro puede ser inicial, final, pero hubo un giro, puesto que cayó de costado derecho. O sea, que cayó hacia un lado y a la derecha. A la derecha. Y estaba avanzando, pues. Y estaba avanzando de frente. Entonces ahí por lo menos son algunos grados, pero en fin, esa lo señalo así. Discrepancia. En este renglón está en la amplitud del giro para los peritos de la gestión mía, de aproximadamente 90 grados, para los peritos del actual fiscal es menor de 90 sin precisar cuánto. O sea, ellos no dicen cuánto fue el No dicen giro, cuánto. pero usted dice que fue de... Aproximadamente. Tampoco es una certeza. Tampoco. Nunca se podrá saber con exactitud aritmética o matemática esto. ¿Qué más discrepancias y coincidencias tenemos? Que el costado izquierdo de Luis Donaldo Colosio Murrieta estuvo a la vista y al alcance de Mario Aburto Martínez como consecuencia al giro de su cuerpo o a su caída. Esa es una coincidencia. O sea, que Aburto pudo hacer físicamente los dos disparos. Esa es una coincidencia. O sea, que pudo hacer el de la cabeza desde la derecha y que pudo hacer al costado izquierdo. El del costado izquierdo. Esa es una coincidencia. O sea, yo digo, estuvo a disposición el costado izquierdo de Donaldo. Muy bien. Otra. La 3, que el proyectil que se levantó del lugar de los hechos fue disparado por el arma que empuñaba Mario Aburto Martínez. El revólver. Es del revólver de Mario Aburto. Que él mismo reconoce que era Así es. Esa es una coincidencia. Otra, que el proyectil levantado del lugar de los hechos no fue sembrado. Que fue la hipótesis de Pablo Chapa, que él decía que había sido sembrado. Sido sembrado, cosa que nunca demostró. ¿Nunca presentó una prueba? Jamás. Jamás, y esa él fue... suponía que era sembrado porque no coincidía con la teoría que él tenía del segundo disparador. Él hizo muchas cosas que trataban de fundar lo que adelantó como conclusión sin que nunca lo haya podido probar a mi juicio. En este punto, don Miguel, ya sabe cómo son los tiempos en televisión. Sí. Vamos a una pausa, pero regresamos con este tema de las discrepancias y las coincidencias en el caso de su investigación y la actual del subprocurador especial.
Estamos aquí en la entrevista con la presencia del licenciado Miguel Montes, ex subprocurador especial del caso Colosio. De hecho, fue el primer subprocurador especial. Me estaba usted mencionando las discrepancias y las coincidencias en los peritajes de Luis Raúl González Pérez y los de usted y de su equipo. Una coincidencia fundamental, que Luis Donaldo Colosio Murrieta cae al suelo sobre su costado derecho. O sea, del lado derecho. Del lado derecho. Discrepancias. El tiempo entre el primero y segundo disparo para la actual fiscalía es de 2.22 segundos. O sea, 2 segundos, 22 centésimas de segundo. ¿Usted cuánto proponía que había sido? ¿Usted cuánto pensaba que había sido? Nunca establecí una diferencia entre los disparos porque de los medios que dispuse, los videos, nunca escuchamos el segundo disparo. De hecho, yo le puedo informar que el licenciado González Pérez obtuvo el tiempo del disparo de un video casero en que no se ven las imágenes del asesinato, pero sí se escucha el audio. Y ese no lo tuvo usted. Yo no lo tuve en mi poder y los que tuve no se escucha el segundo disparo. Ahora, en la caída, ¿qué pasa con la caída? Nosotros estimamos el tiempo de la caída desde el momento del primer disparo hasta que cae en 1.84 segundos. O sea, 1 segundo, 84 centésimas. González Pérez. Y aquí quiero decir algo, don Sergio, que es muy importante. En televisión, cuando pasan las imágenes en cámara lenta, deteniéndoles, parece que la discrepancia de 0.36 centésimas de segundo es una eternidad. De hecho, ni siquiera es tanto, porque lo que está planteando González Pérez es que la caída fue de 1.8 a 2.4. Entonces, fundamentalmente, la diferencia con lo que usted planteó... Serían de 36 centésimas máximo, 36 centésimas de segundo, ni siquiera medio segundo. Esto vale la pena valorarlo para que se vea pues la validez, lo correcto, lo bien hecho también de los primeros peritajes, hechos en condiciones de angustia mucho más agudas que como se ha trabajado en los últimos meses y sobre todo durante el proceso de Mario Aburto, donde no teníamos todo el tiempo para experimentar un peritaje y otro y otro. Se estaba juzgando a Mario Aburto y teníamos que proporcionarle a la Subprocuraduría de Control de Procesos que llevaba el proceso los elementos probatorios que podíamos adjuntarle. Entonces trabajamos contra el reloj y con la presión de los medios y de todas las voces que querían otro tipo de conclusiones en una subprocuraduría que solo condujimos o coordinamos durante 3 meses, 14 días. Licenciado Montes, ¿cómo se le eligió a usted para ser subprocurador especial? Usted no es en realidad un penalista, un litigante. ¿Cómo fue que se le escogió para esta responsabilidad? Yo era amigo de Luis Donaldo y conocía a su señora esposa, Diana Laura. Nuestra actividad política nos hizo coincidir en algunos momentos difíciles en donde congeniamos, nos llevábamos bien. No era de sus más inmediatos colaboradores, de hecho yo creo que nunca fui su colaborador, salvo cuando me designó él presidente de la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, salvo en ese momento que sí teníamos oficinas cercanas en el edificio del PRI. Nunca fui de sus colaboradores inmediatos, ni andaba atrás de él. Pero me tenía confianza. Algunas cosas personales o jurídicas me las consultaba siempre por conducto de su secretario particular, o me hablaba directamente, o me las consultaba por conducto de su secretario particular, el señor Alfonso Durazo. Él es testigo de estas condiciones. Todavía cuando ya era candidato a la presidencia de la República, algunos puntos de tipo jurídico que quería tener presentes, me mandaba una nota y yo le contestaba. ¿Usted en ese entonces era ministro de la Era ministro de la Corte y esas consultas no tenían nada a ver con casos concretos, sino sobre temas generales. Oye, oriéntame qué es el juicio de amparo, qué sería necesario modificar para hacerlo más eficaz. Temas de ese tipo. Pero además, nos conocimos con su señora esposa cuando yo fui procurador de justicia del Distrito Federal. Y allí hubo alguna cosa menor en donde pudimos servirla acelerando el esclarecimiento de algún hecho delictuoso que le había afectado a una amistad de ella. Para mí fue sorpresivo que la señora Diana Laura pensara que yo podía ser
el encargado de la investigación de la muerte de su esposo. Usted sabe que el presidente Carlos Salinas tenía otra persona en mente. Naturalmente, se anunció en la prensa los medios lo publicaron. El presidente Salinas pensaba en Santiago Oñate, gente muy capaz y espléndido abogado. No solo, se anunció en la prensa. Entonces, voy a narrar rápidamente cómo ocurrieron. Donaldo fue asesinado el día 23 de marzo de 94. A las 6 de la mañana del día 24, entró una llamada telefónica de Alfonso Durazo, que me decía que estuviese por favor en el aeropuerto a recibir el cadáver de Donaldo, porque Diana Laura me quería pedir un favor muy especial. Acudí al aeropuerto como lo solicitaron, al hangar presidencial. Fuimos unos cuantos los que acudimos, entre otros el señor presidente Salinas. El propio Durazo venía en el avión. Llegó el féretro con el cadáver de Luis Donaldo, y al bajar, Diana Laura fue saludada y ella saludó a su vez a todos los que estaban ahí. Y cuando llegó conmigo me dijo: maestro, así me decía, quiero pedirle un favor muy especial. Y yo contesté con la fórmula de urbanidad tradicional en los mexicanos: estoy a sus órdenes, señor. Fue todo. Alfonso me pidió que los acompañara a hacer unas guardias de honor en el edificio del PRI. Asistí y no fui a las guardias de honor. Salí con él creo que en la quinta o sexta guardia. Y luego me fui a trabajar a la corte. A las 2 de la tarde me habló Alfonso para decirme que me informaba que se iba a cremar el cadáver de Luis Donaldo y sus cenizas se iban a llevar a Magdalena, Sonora. Yo en una conversación también normal le dije, había estado encerrado en mi oficina toda la mañana, le dije: creo que eso no está bien, Alfonso, porque no dudo de la perfección de la autopsia, de lo que se haya hecho, pero es un homicidio que va a causar mucha angustia, mucha controversia. Cremar el cuerpo hubiera sido no cremen el cadáver. error. Sería posible en casos extremos que... Y me dijo, pues se lo diré a la señora como primera opinión de quien va a coordinar la investigación. Yo le contesté: Alfonso, yo no tengo ninguna noticia. Me dice: ¿no le han hablado? No. Déjeme en este punto hacer una pausa, pero regresamos en un instante más con el licenciado Miguel Montes García. Continuamos aquí en la entrevista con el licenciado Miguel Montes, primer subprocurador especial del caso Colosio. Me estaba usted contando cómo fue que se enteró que lo querían nombrar como coordinador de estas investigaciones y que Durazo le dijo: bueno, usted va a ser el coordinador. Cuando me fui en mi carro de la corte a mi casa, en el camino me entró una llamada del señor presidente de la República, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, diciéndome: Montes, la señora Diana Laura me solicita que usted sea el coordinador de la investigación de los hechos que provocaron la muerte de Donaldo. Yo le contesté, me dijo: ¿usted qué opina? Le contesté: señor presidente, le tengo que decir, y por este medio. Él me contestó: bueno, pues ¿usted qué cree? Que necesitamos conversar. Me fui a Los Pinos, conversé con él durante más de 4 horas y no acepté a él en principio ser procurador. ¿Por qué no le aceptó? Primero porque él veía que no tenía confianza en mí, puesto que había pensado en otro subprocurador, que era el señor Oñate, sin que esto signifique sentimiento personal, sino el análisis de un hecho. Segundo, porque me propuso que fuésemos 2 los coordinadores de la investigación, tanto Santiago Oñate como yo, a lo que contesté que no debería dividirse la responsabilidad, que tarde o temprano tal vez diferiríamos, a pesar de que nos llevábamos muy bien Santiago y yo. Finalmente él me dijo: le pido que hable con la señora viuda de Colosio. Fui a la casa de la señora, ella me explicó razones humanas que el pudor me impide repetir de manera pública, porque las que pensaba que yo podía hacer, y me convenció que aceptara. Así entonces le contesté al licenciado Salinas, Carlos, que aceptaba. Entonces, fundamentalmente fue Diana Laura Colosio quien lo escogió a usted para encabezar esa investigación. Definitivamente. Y eso se consultó por una integrante de la comisión permanente entonces, a la propia señora de Luis Donaldo, según lo expresó ella en tribuna, la entonces senadora Silvia Hernández, actual secretaria de Turismo. Yo sé, licenciado Miguel Montes, que se le ha hecho la pregunta 1000 veces, pero decía Andrés Gide que todo está dicho, pero como la gente tiene mala memoria hay que repetirlo. ¿Por qué cambió usted de una tesis de una acción concertada que propuso en un principio
a la tesis del asesino solitario? Primero, propuse tesis de acción concertada, no de complot. Entiendo la carga conceptual distinta de las dos palabras, aunque una acción concertada gramaticalmente es un complot. Segundo, me refería a la realización material del hecho, no a autorías intelectuales posteriores, sino a la realización del hecho, varios sujetos cometiéndolo. Tercero, al profundizar en la investigación, y esto lo quiero repetir, aunque desperdiciemos unos segundos, al profundizar en la investigación, encuentro que no hay tal acción concertada. Y así lo informo al juez con toda veracidad. ¿Y cómo lo encontré? Lo explico en mi informe final, en donde señalo qué pruebas se debilitaron y por qué se debilitaron. Creo que el tiempo no nos alcanzaría en este momento, Sergio, para repetir todo eso en detalle. Quizá lo podamos hacer en otra ocasión. Quizá lo podamos hacer cuando usted quiera que se destine esta cosa. La situación es esta. Se profundizó en la investigación y se encontró que nuestras primeras apreciaciones no eran las que la investigación profundizada daba. Hay una frase que debería repetirse muchas veces, que es distinto acusar que investigar. Acusar es mantenerse en una congruencia forzada, aunque la verdad nos esté diciendo otra cosa. Investigar es aceptar lo que la investigación diariamente va dando. Y eso fue lo que ocurrió, y por eso modifiqué las estimaciones que habíamos hecho un equipo de trabajo, no yo solo en lo individual. Hace unos días leía yo en una columna del periodista Carlos Ramírez que él decía que usted había cambiado su conclusión por presiones del presidente Carlos Salinas de Gortari. Nunca recibí la menor presión ni del presidente Salinas de Gortari ni de ninguna otra autoridad de aquel momento que indicara un giro o un sentido que se le diera a la investigación. Solicité y se me concedió autonomía y la ejercí plenamente hasta para informar cuando no se quería que informara. Cuando usted se retiró del caso, señaló que ya estaba convencido de la autoría única de Mario Aburto y sin embargo no retiró los cargos que pesaban en contra de Tranquilino Sánchez Venegas y de Vicente y Rodolfo. Qué bueno que me pregunta usted eso. Yo no era responsable del proceso, era responsable de la investigación. Y no era responsable del proceso porque era ministro de la Suprema Corte de Justicia con licencia. Y me pareció inequitativo para los procesados que un ministro de la Suprema Corte, así fuese con licencia, litigase de alguna manera ante juzgados federales que de alguna manera tendría autoridad sobre ellos, así fuese autoridad moral. Por eso no acepté nunca encargarme ni de la consignación ni del proceso. Eso lo hacía la Subprocuraduría de Control de Procesos. ¿No le correspondía a usted? No me tocaba a mí. Yo creé una coordinación con esa Subprocuraduría y que estaba enterada de todo lo que hacía yo y disponía para ella, ponía a su disposición todo lo que yo tenía. Pero además, no era el momento procesal oportuno para eso. El momento procesal oportuno para eso hubiese sido el momento de las conclusiones, en donde la Procuraduría General de la República, a través del órgano encargado del proceso, podría haber hecho conclusiones inacusatorias, pero no habíamos llegado a eso en el momento en que yo estuve. Licenciado Montes, hay una diferencia fundamental en las conclusiones que ha presentado en este momento el licenciado Raúl González Pérez y las de usted, y es que González Pérez afirma que Mario Aburto es el único asesino material, pero que no sabe todavía si existió una autoría intelectual. Y en cambio usted determinó que también había una autoría intelectual por parte de Mario Aburto. ¿Qué lo llevó a esa conclusión? Los estudios de la personalidad de Mario Aburto, para empezar, la recreación, la investigación detallada que hicimos de gran parte de su vida, casi una biografía de Mario Aburto, con dónde nació, en qué escuela estudió, con quién se peleaba, dónde trabajó, qué novias tuvo. Todo eso se investigó y no encontramos en todo eso que se hizo. Y otros elementos, el perfil psicológico. Se ha echado al olvido el dictamen del doctor Tornero, que es un estupendo estudioso de la personalidad y las características de los sujetos delincuentes, y está en el informe que yo rendí. Perfil psicológico, perfil psiquiátrico, todo esto fue muy valioso. Pero además, el análisis del contenido
de la llamada libreta de actas o libro de actas que Mario Aburto escribió de su puño y letra indubitablemente, en donde narra de manera metafórica lo que iba a hacer, por qué lo iba a hacer. Y una tarjeta, una media tarjeta carta que escribió después del homicidio, ya en la subdirección de la Policía Judicial aquí en el Distrito Federal. Antes, en las notas que escribió, se refería al hecho que va a acontecer. Y en esa media carta se refirió al hecho acontecido. Lo hizo cuando llegó al Distrito Federal. Todo esto falta de analizarse. ¿Por qué el señor subprocurador no lo hace? Porque él metódicamente está auditando todo, si se puede emplear esa palabra, y volviéndolo a hacer nuevamente. Me parece que tiene el tiempo y la tranquilidad que nosotros no tuvimos. ¿Ha habido algo que se haya dado a conocer en las últimas semanas o en los últimos meses que le haga cambiar su convicción sobre la autoría material o intelectual? Absolutamente nada. Licenciado Montes, ¿qué hace usted ahora? Usted fue político, fue ministro de la Suprema Corte. ¿A qué se dedica hoy? Soy abogado, ejerzo mi profesión en privado, con una conciencia absolutamente tranquila y creo que con el respeto de mi comunidad. ¿De alguna forma destruyó su carrera el caso Colosio? Yo creo que impidió que continuara la función pública, pero yo tengo muchos proyectos de vida alternativos. Creo que el ser humano se realiza de muchas maneras y me sigo realizando como ser humano. Soy un hombre feliz, soy un hombre tranquilo, tengo una familia estupenda. Licenciado Miguel Montes, pues quiero agradecerle el haber estado con nosotros aquí en la entrevista. Gracias, Tercero.